días, muchas gracias. Muchas gracias a Robert y a Pedro por la invitación. Realmente estoy muy honrado, además de comenzar. Inicialmente la primera idea que me vino a la cabeza cuando me invitaron a hablar en un sitio así fue esta, honestamente. Después, charlando con Robert y con Pedro, hicimos lo que a los científicos nos gusta tanto, que es formular una pregunta. Y si esto conseguimos que funcione, si no me lo pasas, por favor. Esto es. Y entonces, cuando cristalizamos la pregunta, entonces ya tuve claro de qué es lo que yo tenía que hablar. Y estoy muy contento porque estos temas de cruce entre las ciencias del cerebro, la forma científica de abordar la mente y el arte y las humanidades es algo que me ha venido interesando durante los últimos 10, 15 años, ¿no? Aparte de mi investigación de pollata, ¿no? De investigación de pipetas. Entonces, yo voy a intentar analizar un poco las razones biológicas de por qué es esto y verán cómo desde un terreno muy lejano vamos a acabar hablando de arte. ¿Por qué nos creemos las historias? Pues hay varias razones. Quizá lo primero y más básico es esto. Esto es lo que está pasando por sus cabezas en este momento en que me están mirando a mí. O sea, yo no estoy metido en su cerebro, ni mi voz está metida en su cerebro. Lo que está en su cerebro es la actividad de millones de neuronas como estas, que esto es lo único que saben hacer las neuronas. Las neuronas lo que saben hacer es comunicarse unas a otras a través de esto, impulsos nerviosos. Estos son los impulsos nerviosos. Como dice un neurocientífico, nosotros somos esto, somos esto. Esto es una neurona, la actividad eléctrica de una neurona. A ver si conseguimos hacer esto, si no, la siguiente, por favor. Esto es la actividad eléctrica de una neurona. Tenemos unas 70.000 millones de neuronas en el cerebro. O sea que la representación, esto funciona regulín, la representación sería esto. Tenemos muchas herramientas ya para poderlas identificar. Y cada una de estas neuronas conecta con unas 1.000 a 5.000 otras neuronas. O sea, esta es la complejidad de nuestro ordenador, digamos. Pero esto es lo que pasa ahí. Entonces, la primera idea es que cuando nosotros percibimos el mundo, las cosas no entran en nosotros. Nosotros recreamos el mundo con esta actividad que es intrínseca, que es propia nuestra. Las sensaciones que tenemos son el producto de la activación de todas estas neuronas. Entonces, aquí tenemos el primer problema de la distancia que hay entre las cosas y nosotros, entre las palabras y las cosas y entre las cosas y nuestra mente. Esto es una recreación. Entonces, en cierto modo, la respuesta a la pregunta de por qué nos creemos las historias es porque vivimos en una ilusión, porque vivimos en un sueño. Y esto no es una metáfora, vivimos en un sueño generado por la actividad de nuestro cerebro, con ocasión de los estímulos, con ocasión de los sentidos, que diría un filósofo, ¿no? Bueno, el problema no acaba aquí. O sea, que primero, digamos, tenemos que hacer una representación, pero el problema no acaba aquí. Nosotros tenemos la idea de que vemos y experimentamos todo lo que hay fuera de nosotros, y lo hacemos a través de nuestros sentidos. Tradicionalmente hablamos de los 5 sentidos, la visión, el oído y demás. Tenemos más, porque en este momento, con los ojos cerrados, ustedes saben si están derechos o están tumbados. Esta es la sensación de equilibrio, que depende del oído interno también, del aparato vestibular. Saben la posición que tienen sus articulaciones, sin necesidad de mirarlas. Saben si están flexionadas o extendidas. Esto es la propiocepción. O sea que tenemos una idea muy completa y sobre todo muy coherente de lo que nos está pasando. Y entonces eso también, y esta actividad, nos genera esta también impresión de que experimentamos todo lo que nos ocurre, todo lo que hay fuera de nosotros. Bueno, esto realmente no es verdad. No es verdad por una razón puramente técnica, y es que nuestros receptores, nuestros órganos de los sentidos, esto funciona malamente, a ver. Ahora, nuestros órganos de los sentidos en absoluto se enteran de todo lo que hay fuera. Por ejemplo, la visión es un sentido seleccionado. Ups, ahora se ha pasado de más. No, yo quiero volver antes. Ups, la anterior. Ah,
¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, eso es. La visión... Ahora. Este no es... Esto es, ahora. Ahora estamos. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Lo voy a decir. Esto es la siguiente. Ahí estamos. Entonces, la visión es digamos, un sentido seleccionado evolutivamente que, si veis, detecta dentro de toda la radiación electromagnética, que es toda esta gama, que va desde los rayos gamma de los electrones hasta las ondas de radio que están pasando por aquí, pero que nosotros no nos estamos enterando, la evolución selecciona ciertos rangos que son particularmente útiles para la supervivencia. De hecho, la visión es seleccionar el rango de radiación electromagnética que tiene que ver con la luz solar. Entonces, esto es lo que nos permite ver, pues reflejan las cosas y podemos detectar cosas. Esta es la función de la visión. Pero si veis, aquí tenemos un rango muy estrecho de otras muchas cosas que nos podrían interesar y que, de hecho, la ciencia ha podido, la tecnología ha podido desarrollar, ver en rayos X o ver en infrarrojo. Pero hay animales que ven en infrarrojo o hay animales que ven en ultravioleta. O sea, que no quiere decir que no sea posible. Quiere decir que la evolución ha ido seleccionando restricciones, muestreos que son particularmente útiles. O sea, que nosotros vemos el mundo no de acuerdo con la física, vemos el mundo de acuerdo con nuestros propios intereses biológicos y evolutivos, ¿no? Otro ejemplo es el de la audición, que es similar, ¿no? En la audición, los humanos tenemos un rango de frecuencias audibles que son de 20 hercios a 20 kilohercios. Hay animales que oyen en ultrasonidos, otros que oyen en infrasonidos. O sea que las posibilidades serían varias. Claro, nosotros tenemos la sensación de que oímos todo lo que hay fuera, pero nosotros oímos la fracción que nos toca oír, la fracción que hemos seleccionado oír. O sea que la percepción que nosotros del mundo tiene que ser una reconstrucción. Primero tiene que ser una metáfora, en cierto modo, de lo que hay fuera, y tiene que ser una reconstrucción con elementos parciales de la realidad. Y con eso generarnos la ilusión de que lo tenemos todo, de que lo vemos todo, ¿no? Esto si hay alguien que lo ha dicho en palabras, ha sido Hannah Arendt, en esta frase que dice: cada especie animal vive en un mundo propio. Esto es realmente lo que nos pasa. Nosotros, cada especie vive en el mundo en el que vive con sus sentidos y con lo que interactúa. Con lo que no ve, con lo que no oye, con lo que no siente, simplemente no existe. Y entonces eso es lo que nos da la sensación de totalidad que tiene nuestra percepción. Porque simplemente lo que no nos enteramos es como si no existiera. Pero claro que existe. Hay más cosas además de las que vemos. Bueno, este es, digamos, el segundo problema. El primero es el de la representación. Este es el de esta selección evolutiva que nos hace a cada uno vivir en nuestros entornos y que nos hace recordar, y esto es un paréntesis, la siguiente, por favor. Esto es un paréntesis, nos hace recordar que el cerebro humano es el producto de la evolución, que venimos de otros cerebros, que compartimos con animales mucho más elementales, compartimos las estructuras que hemos ido cooptando. Ostras, esto sí que funciona regular. ¿Qué pasó? Bueno, que funcionan con otros animales y que realmente somos el producto de esta selección. O sea que no somos ángeles caídos, sino monos ascendidos. Bueno, esto es, digamos, el primer bloque, y con esto ya entro... ¡Ay, Dios santo! Esto es desesperante. Esto es desesperante. A ver, no, vamos para atrás, por favor, para atrás. No, vamos para adelante. Vamos ahí. La siguiente, la siguiente. Ahí estamos, en el segundo cuarteto. Estamos en el segundo cuarteto. Entonces, ahora el problema que les quiero plantear es, después de este problema de la representación y de la fragmentación, ¿cómo hace el cerebro para generar la experiencia que están teniendo ustedes ahora de verme aquí gesticulando, luchando con el mando y contándoles cosas? ¿Qué es lo que hacemos cuando percibimos qué ocurre? Pues
Cuando percibimos realmente lo que ocurre en la evolución, cómo soluciona este problema, es que el cerebro opera con dos elementos y realmente no opera como un explorador cándidamente abriéndose al mundo de a ver qué hay. Realmente operamos más bien como un ingeniero que quiere resolver un problema. Y el problema es lidiar con la realidad. Este es el problema de nuestro cerebro. Hay que lidiar con la realidad y saber qué hacer con las cosas. Y entonces, para eso, necesitamos tener información del exterior y tener un cierto esquema y una idea de qué es lo que puede haber en el exterior y qué hacer con ello. Y esto es lo que técnicamente se llama, lo que viene de los sentidos, se llama información bottom-up, que esto es muy de ingenieros, de abajo arriba, de los elementos a la complejidad, y el cerebro, digamos, pone los esquemas previos para saber encajar las cosas dentro de un esquema coherente y razonable. Estos esquemas previos son en parte heredados, porque es la manera de construir nuestras percepciones, y en gran parte producto del muestreo de la realidad hecho a lo largo de nuestra vida, es decir, producto del aprendizaje y de la cultura. Aprendemos lo que es una silla, aprendemos lo que es un ángulo, aprendemos lo que es una escalera, pero todo esto lo tenemos que tener en la cabeza, lo tenemos en la cabeza antes de mirar el mundo. O sea, nuestro cerebro es profundamente apriorístico, es profundamente apriorístico. Entonces, cuando miramos buscando cosas. Entonces, lo que ocurre si perdemos la mirada, realmente lo que ocurre en el cerebro de esta chica es que la información viene del exterior, tenemos todo un repertorio de cosas posibles que puede haber en el exterior, y con esas cosas posibles, esa información en el exterior y las reglas para formar la percepción, para tener esta experiencia que tenemos, el sonido o la visión, con eso, entonces construimos una imagen, que puede ser una imagen sensorial de cualquier tipo, una imagen visual, y el cerebro entonces le hace un redondeo y la estabiliza en lo que ustedes en este momento están sintiéndome que pasa aquí. Claro, si se dan cuenta, primero, para que tengan una idea del tipo de ilusión que están recibiendo y cómo el cerebro genera ilusiones, ustedes están atribuyendo el sonido, la voz que están escuchando, la están atribuyendo a mí, porque yo estoy hablando aquí. Pero a ustedes el sonido le viene de los altavoces. Entonces, lo que no saben es que yo realmente soy un actor. El profesor Giraldez está en la cabina porque no se ha podido desplazar, y yo lo que estoy haciendo es playback, leyendo en el prompter que hay ahí atrás. Esto sería una posibilidad igual de probable que la que yo fuera realmente Fernando Giraldez. Yo realmente, ahora no les voy a decir la respuesta, pero sería igual. Pero su cerebro asume que esto es imposible, asume que esto tiene que ser así, redondea, y no solo redondea diciendo sí, es verdad, la voz tiene que ser porque se corresponde, es que ustedes me están escuchando hablar a mí. Es como si la voz saliera de mi boca. Es que en el cine pasa igual. En el cine uno ve la peli y está hablando Jeremy Irons, pero los que están hablando son los altavoces. Ese es el tipo de ilusiones que crea nuestro cerebro para poder hacer coherente una realidad que es totalmente fragmentaria, que viene de diferentes sitios y que solo es un muestreo. Entonces la empaqueta, la empasta y genera este tipo de ilusiones. Por eso el decir que vivimos en una ilusión no es una metáfora, es una realidad. La otra observación es que ustedes me están viendo a mí y, claro, me están escuchando a la vez que yo estoy hablando. Pero realmente les está pasando lo mismo que pasa en la tele cuando retransmiten en directo. Ustedes, todo lo que está ocurriendo en su cerebro está ocurriendo unos 30 milisegundos después de lo que está ocurriendo de verdad. Porque se necesitan milisegundos de las conexiones para poder generar la experiencia que ustedes están teniendo en este momento, está en su cabeza. Y que no saben dónde está. Porque si les pregunto dónde me están viendo, pues no saben, porque la ilusión es inmersiva. Estamos metidos en esto y no sabemos dónde están las cosas. Están ahí, las atribuimos afuera, pero están ocurriendo en nuestro cerebro. O sea, de esta gran ilusión nace el que nosotros nos creemos cualquier cosa. ¿Por qué nos creemos cualquier cosa? Este es un ejemplo de cómo operan estos mecanismos de prejuicio. Lean esto, traten de leer esto. Acaba saliendo un texto ahí.
acaba saliendo un texto. Obviamente, este texto no tiene ningún sentido, pero ustedes son capaces de darle sentido. Esto es lo que hacemos constantemente. Entonces, esta proclividad a creer lo que vemos, a construir sobre lo que vemos, a arrastrarnos por lo que nuestros sentidos, por la obviedad, por lo que nuestros sentidos nos dicen, esta es la naturaleza de la creencia y la forma natural de los seres humanos de enfrentarnos con la realidad. Creer lo que vemos, creérnoslo todo. Necesitamos creer, además. Necesitamos creer, y un ejemplo de esta facilidad para creer la da la gente que estudia realidad virtual, por ejemplo. Ups, la siguiente, por favor. La siguiente. Esta es la anterior. Siguiente. Esto es. La gente que estudia la realidad virtual, una de las primeras sorpresas que tuvo fue que con 4 monigotes son suficientes para ponerle a alguien unas gafas y ponerse a interactuar con los esquemas. O sea que los elementos que uno necesita para la inmersión, que ellos llaman, para meterse en una realidad, es como los dibujos animados, ¿no? O sea, uno se mete en las historias de los dibujos animados, aunque sea una cosa que es puramente esquemática, es claro que aquello no tiene visos de realidad. Pues la gente que estudia realidad virtual, por ejemplo, hace este tipo de cosas y con 4 rasgos es capaz de hacer a alguien interactuar y que se le duerma la audiencia. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo constantemente también aquí. Estoy intentando sacar esquemas, compararlos y ver si me siguen o a ver quién se me está durmiendo, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo yo aquí. Esto, claro, lo descubrieron, y aquí conecto con esto lo descubrió el teatro hace siglos. Porque el teatro con cuatro elementos es capaz de crear una realidad virtual. Porque realmente si conseguimos los elementos suficientes y la técnica suficiente, y ahí es donde está el arte, en instrumentar técnicamente la ordenación de los sonidos, de las cosas, para que parezca en nuestro cerebro, para que sean los mismos elementos como si fuera la realidad, entonces nuestro cerebro sigue a los sentidos y se olvida de la realidad. Esta es la irresistible atracción del arte. Y por eso, con 4 cosas, uno puede meter a alguien en una historia, consiguiendo que se meta, consiguiendo atraer a sus sentidos. Esa es la fuerza estética, digamos, y técnica que tiene que tener el arte. Hay que saber cómo entrar en los sentidos para entonces atraparlos. Bueno, con esto llego a la última parte que quería... Bueno, esto es, siguiendo con esta idea, de necesitamos rápidamente organizarnos, trabajar como un ingeniero, saber qué tenemos que hacer, necesitamos creer, tener confianza en las cosas que vemos, pues por esto, la siguiente, por favor. Esto es el origen evolutivo de esto. Es decir, un animal en la sabana no se puede andar con bromas. Tiene que tener una idea clara de lo que está viendo y tiene que confiar en lo que ve. Tiene que confiar que lo que ve y tiene que saber cómo reaccionar. Ese es su problema. Esto puede parecer muy distante, nosotros no vivimos ante los leones, pero si la siguiente, por favor, nosotros sí que tenemos problemas múltiples muy similares, tenemos que reaccionar a las caras, tenemos que tener reacciones inmediatas, y ahí podemos dudar nosotros de qué o pensar qué pasa, pero lo que no podemos es desconfiar de nuestros sentidos. O sea, nosotros lo que siempre hacemos es confiar en nuestros sentidos. Por ejemplo, la siguiente son ejemplos. Sí, la siguiente, por favor. Esto es. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ya vamos en el primer terceto y entonces en esta última parte quiero, digamos, enfatizar este elemento que tiene el arte, que tienen los artistas, de ser capaces de intuitivamente descubrir las reglas con las que el cerebro forma nuestras percepciones y entonces engancharnos por ahí y engañarnos. El arte, digamos, limita por un lado con la magia y por el otro con el fraude. Cuando es ilegítimo es el fraude, cuando es pura ilusionismo es... Pero el arte está en este terreno de encontrar las reglas para llegar a nuestros sentidos, captar nuestros sentidos y ahí colarnos lo que toque. Entonces, sobre esta idea voy a poner solamente un ejemplo. Y es el uso, que es muy técnico, digamos, el uso de la perspectiva
por la pintura clásica para representar el espacio. Se dan cuenta, la representación en el espacio en 2 dimensiones es un problema técnico. Un problema técnico en su momento asociado a un problema o a una motivación teológica, ideológica. Era traer la representación de lo divino al orden de lo humano, hacerlo real, hacerlo natural. Esto es el problema, la motivación del problema técnico del descubrimiento de la perspectiva. Entonces, en la siguiente diapo, la siguiente, por favor, se muestra esto. El problema, y así lo planteo así, el problema que tienen los pintores y el problema que tiene el cerebro es prácticamente el mismo, si se dan cuenta. Por eso unos y otros usan las mismas reglas y unos las descubren. O sea, ¿cuál es el problema de un pintor para representar el espacio? El problema de un pintor es que las cosas están en 3 dimensiones. Nosotros vemos en 3 dimensiones. Pero la proyección de las 3 dimensiones sobre sobre la retina, si volvemos a esta misma diapo, la proyección sobre la retina es una proyección plana, porque la retina es plana. Entonces, lo que tiene 3 dimensiones en el espacio real, por decirlo así, o al menos, que dirían los físicos, se proyecta en 2 dimensiones con arreglo a ciertas reglas, y entonces el cerebro lo que hace es decodificar esa imagen bidimensional con reglas propias, y entonces genera la impresión de 3 dimensiones en sus cabezas. O sea, yo estoy aquí, estoy delante de la pantalla, ustedes me están viendo en 3 dimensiones, pero todo esto se colapsa en un plano de sus retinas y su cerebro lo que hace es recomponer esto en la imagen tridimensional. Para eso usa reglas. Usa reglas, unas son el uso de los 2 ojos, pero incluso reglas monoculares. Y es que, por ejemplo, si yo me pongo detrás de la silla, ustedes asumen que yo súbitamente no he perdido mis piernas, sino que yo me he colocado detrás de las sillas. O sea, hay una serie de supuestos automáticos en su forma de mirar, una serie de reglas de formación de su experiencia sensorial que son inconscientes, que son automáticas, pero que operan para generar la percepción o la sensación de percepción tridimensional. Bueno, ¿qué hace un pintor? Pues un pintor se las arregla para indagar en esas reglas que usa el cerebro para recomponer las 3 dimensiones, entonces ofrecer un producto que es bidimensional, pero que tiene todos los elementos para que proyectado idénticamente sobre la retina, la siguiente, proyectado idénticamente sobre la retina, con esas reglas descubiertas, el cerebro entonces pueda regenerar 3 dimensiones. Entonces, esta es la gran ilusión aquí. La ilusión es que de un objeto bidimensional nosotros tenemos la impresión de la tridimensionalidad. ¿Qué han hecho aquí intuitivamente? Por eso se dice que los artistas son neurocientíficos intuitivos. Los artistas han ido descubriendo, sin saberlo, las reglas de la visión monocular, las reglas de la visión espacial binocular. Entonces, esto es lo que da cuenta, la siguiente, por favor, del paso, toda esta la maquinaria que desarrollaron en su momento, la siguiente, da cuenta del paso de este tipo de imágenes, la siguiente, a esto, la siguiente, de esta a esto, y la siguiente ya. Y esto que es la conquista total, esto es lo que llevó a Monet a decir, ya está todo inventado en la pintura. Y en cierto modo es verdad, técnicamente aquí estaba todo descubierto. Otra cosa es que hay mucha más pintura, obviamente, pero desde el punto de vista técnico, aquí ya más allá de la perspectiva, aquí se han descubierto ya todas las claves monoculares, la perspectiva aérea, la nitidez, todos los trucos que usa el cerebro para recomponer una imagen tridimensional están todos aquí, están todos en esta obra. Bueno, entonces con esto acabo, la siguiente, por favor. La idea es realmente esta, ¿no? La conexión entre el arte y la ciencia es que los artistas, de una manera intuitiva, exploran el cerebro, son exploradores del cerebro. Y entonces utilizan esas herramientas para captar la atención. Entrar en nuestro cerebro, entrar en nuestra alma, entrar en nuestro cerebro. Entonces, si ven, claro, nosotros sabemos que esto no es verdad, esto es como dice Picasso, nosotros sabemos que el arte no es verdad, sabemos que una obra de teatro no es verdad. Y de hecho, si se dan cuenta, el teatro pierde la magia, o la ópera, ¿no?
Pierde la magia cuando uno se da cuenta de lo que realmente está pasando allí. O sea, cuando uno se sustrae de la sugestión de los sentidos, de esta sugestión que uno digamos, suspende la incredulidad y se deja arrastrar, en el momento que uno suspende la incredulidad y se deja arrastrar por los sentidos, entonces uno ya está arrastrado por la historia. Si la maquinaria, la técnica de la producción teatral o operática falla y uno rompe entonces con la conexión con los sentidos, con esta conexión mágica con los sentidos, entonces uno ve una señora que lleva 20 minutos muriéndose y está dando gritos, y esto no tiene ningún sentido. Pero si uno se deja atrapar por los sentidos, uno está muriéndose con la pobre Gilda en plena ópera, ¿no? Esta es la gracia. Entonces, toda la técnica del relato en sus diferentes maneras, pictórico, teatral, musical, está en una vez que hemos hecho esta suspensión, vamos a ver esto, ahí atraparnos y no dejarnos salir de la irresistible atracción de nuestros sentidos. Posiblemente en ese fondo de estas reglas está lo que llamamos la belleza. Está en esta ordenación de las reglas, pero ahí no voy a entrar. Entonces, con esto acabo, llegamos ya al último terceto. Siguiente, por favor. Son 14, ya está hecho, y con esto acabo. Les doy muchas gracias por su atención. Por supuesto, estoy encantado de contestar todas las preguntas que sean ahora o dentro o fuera del momento este, y quiero agradecer a los técnicos que han tenido que luchar mucho con esta presentación porque no era fácil para transportar. Mil gracias.